Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Zúñiga y soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en terapia ocupacional. En este video hablaré sobre la genesia del cuerpo calloso. Primero comenzaré diciendo qué es el cuerpo calloso. Esta es una estructura que se forma aproximadamente entre las semanas 11 y 15 de gestación. Esta estructura está compuesta por un haz de fibras nerviosas que interconecta los dos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo. Cuando se está dando el desarrollo embrionario, puede haber alguna alteración que dé lugar a esta agenesia de cuerpo calloso, ya sea parcial o total. Si es una agenesia parcial, estamos hablando que la estructura sí se comenzó a formar, pero debido a esta alteración se interrumpió la formación. Cuando es total, es que hay una ausencia total y definitiva de la estructura. Esta malformación que es congénita puede darse de forma aislada o bien estar asociada con alguna patología. Por tanto, la sintomatología va a variar mucho. Incluso hay personas que podrían presentarse asintomáticos. Entre quienes sí presentan manifestaciones se pueden encontrar los siguientes síntomas. Una deficiencia o un retraso en el desarrollo psicomotriz que incluye lenguaje, sociabilidad y motricidad. Retraso en el desarrollo cognitivo, pueden presentarse convulsiones, problemas visuales, dificultad para leer el lenguaje no verbal de otras personas, por ejemplo, las expresiones faciales, gestos, tono de voz, entender los sentimientos o pensamientos de alguien más. Puede presentarse alta sensibilidad táctil y esto incluye algunas que sea difícil que toleren algunas texturas al momento de comer, por ejemplo, alta tolerancia al dolor y esto los hace sensibles a ciertas lesiones. Pueden ser personas con poca creatividad, con dificultad para expresarse emocionalmente, etc. Entonces, bueno, este diagnóstico puede hacerse de forma prenatal, por ahí de la semana 20 de gestación. Se hace mediante una ecografía, una resonancia magnética, o bien de forma postnatal, igual con una resonancia o con una tomografía computarizada. Es importante saber esto porque quiere decir que el diagnóstico, si no fue prenatal, lo podemos obtener en los primeros meses o primeritos años en la infancia. Y es importante porque en esta malformación, los síntomas que tienen como consecuencia, es muy importante tener un abordaje y una neurorehabilitación en edades tempranas. Y esta neurorehabilitación enfocada en la funcionalidad de la persona. Estuve leyendo varios documentos sobre esto y me llamó la atención que muchos sugieren que ya sea la madre, el padre o cuidador primario participe en el plan de terapias, pues esto ha mostrado muy buenos resultados. Entonces, bueno, es difícil presentar o sugerir un abordaje cuando no se tiene un caso específico, porque como lo hemos visto, dependerá si se presenta de forma aislada esta genesia o si está asociada a alguna patología. Pero bueno, yo lo que haría en general sería, en primer lugar, aplicar ciertas escalas que me dieran a mí información sobre el desarrollo integral del niño. ¿Sí? Aplicaría, por ejemplo, la escala Bailey, que podría darme información sobre el desarrollo mental, psicomotor y comportamental del niño. La guía Portage, que me va a dar más o menos esta información, pero también haciendo hincapié en el lenguaje. La escala Max, que al tener problemas de motricidad fina y manipulativos, esta escala me va a decir de qué manera el niño está manipulando objetos que son útiles e importantes de acuerdo a la edad. Por ejemplo, que utilice para vestirse, para comer, para jugar, para dibujar, para escribir, según la edad, ¿no? Si quisiéramos información específica sobre el desarrollo motor grueso, por ejemplo, podríamos aplicar esta otra prueba que es la de funcionalidad Gross Motor Function, que nos podría dar información sobre la funcionalidad de estos movimientos y
puede darnos información sobre qué necesidades hay. Entonces, bueno, después de tener la información, yo lo que haría, también digo, va a depender de la edad y la situación particular del paciente, pero en general sería estimular el lenguaje. Si bien una terapia de lenguaje no la podría impartir porque no sería el campo, si bien sí puedo estimular los músculos orofaciales por medio de masajes, por ejemplo, utilizando vibradores orofaciales, o este tipo de esponjitas que también pueden ayudar, haciendo ejercicios, por ejemplo, de succión con un chupón para fortalecer, ¿no? Bueno, hablando de la motricidad fina, me ayudaría de herramientas como esta, la masita terapéutica, dependiendo, con una dureza dependiendo la habilidad del niño, ¿no? Y la fuerza que tengan los dedos. Ejercicios como, por ejemplo, con este tipo de tableros y las pijas, de ir insertando, ¿no? Ya sea en base a una secuencia que se le ponga como modelo o algo así, pero sería importante este trabajo de pinza. Algo que también podríamos hacer es, por ejemplo, con una alcancía y meter cosas, o con un botecito y metiendo diferentes semillas. Un ejercicio que me parece bueno porque siento que es importante que los niños, cuando están trabajando, que además de que sea a través del juego, vean resultados inmediatos. Entonces, por ejemplo, trabajar con sellitos que sean de fácil agarre, ¿no? Y entonces ves el resultado inmediato. En cuanto das presión al sello, ves lo que se plasmó, ¿no? Entonces, bueno, eso lo haría en general pensando en motricidad fina. Motricidad gruesa, bueno, me apoyaría en técnicas como la bobat, por ejemplo, en el uso de pelotas, considerar mucho el tono muscular, masajes de presión en las extremidades, el tapping, incluso masajes con vibración. Y bueno, va a depender también de la etapa y de la edad. Si estamos trabajando para un fortalecimiento de tronco y de cuello, por ejemplo, para que sostenga la cabeza, o el arrastre, fijarnos mucho en el patrón cruzado, después el gateo, después la bipedestación y la marcha, ¿no? Va a depender de la etapa de desarrollo del niño. Para estimular funciones cognitivas, haría juegos de memoria, por ejemplo. Si el niño tiene problemas de motricidad, no le voy a poner unas tarjetitas delgaditas de memoria porque en ese momento no me interesa trabajar la motricidad, el objetivo es otro. Entonces me fijaría muy bien de utilizar fichas, por ejemplo, como estas, que son gruesas, de fácil agarre, para quitar un impedimento, digamos, y llevar a cabo lo que en ese momento va a ser mi interés, que será estimular funciones cognitivas. Podemos, si son niños más grandes, utilizar este juego que es a base de la percepción visual y auditiva, leerle cuentos, por ejemplo, y después hacerle preguntas sobre el cuento, canciones y movimientos, rompecabezas, resolver algunos laberintos, ejercicios de atención, por ejemplo, de percepción visual, de memoria. Por ejemplo, pienso que mientras más concreto sea el material que usemos, pues va a ser también más llamativo. Ponerle, por ejemplo, según la capacidad, unos 3, 4 juguetitos, que los observe y después desaparecemos uno y él tiene que recordar cuál desaparecimos, o algo así, pensando en la atención, ¿no? Creo que también es importante fortalecer la integración sensorial. Haría ejercicios, por ejemplo, mecerlo en una hamaca, en un columpio, presión y choque en las articulaciones, todos estos ejercicios que impliquen empujar algo pesado, botar un balón, con el base, por ejemplo, con un bate de base, los masajes de sensibilidad con cepillos o con diferentes texturas. Y bueno, son algunas ideas. En general abordaría en eso, en desarrollo o estimulación del lenguaje, desarrollo motricidad, tanto fina como gruesa,
Y también creo que, sobre todo cuando van creciendo un poco más, y hacer mucho hincapié también en las habilidades sociales. Y bueno, siempre pensando en una vida adulta, lo independiente, aunque estas personas que tengan esta malformación tienen un muy buen pronóstico, y bueno, si se trabajan desde pequeños, pues lo tendrán mucho mejor, ¿no? Entonces, siempre pensando que esta intervención sea apuntada totalmente a la funcionalidad de la persona. Y bueno, pues esa es mi intervención. Gracias.